8 a 9 de cada 10 accidentes son debido a comportamientos errados. Según la evidencia científica en psicología, muchos de los accidentes no ocurren por falta de normas, sino por factores humanos y temas psicosociales. Si la gente funciona mejor con supuestos de que la empresa es buena en seguridad, va a trabajar con más confianza. La seguridad no falla por un tema de normas, sino que falla en base a las decisiones que tomamos bajo presión. Si tú ves a dos personas caminando, digamos, con un carro malogrado y a una que está empujando su carro y otra que está esperando a quien le ayudes, ¿a quién vas a ayudar tú? Bienvenidos a Seguridad y Salud Ocupacional con Saime, un espacio donde vamos a analizar la salud y seguridad laboral en el trabajo. Analizaremos también desde el enfoque en la psicología, desde el enfoque en la psicología humana, y hoy abordaremos el tema del episodio 1, aportes de la psicología en la seguridad y salud en el trabajo en el Perú, con énfasis en el trabajo real en campo. Para comenzar, mi nombre es Fran Muñoz, soy consultor de selección, ya tengo más de 14 años trabajando en industrias nacionales y transnacionales, y el día de hoy nos acompaña un amigo a quien conocemos de muchísimos años, me refiero al magíster Larry Asensio. Hola Larry, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Frank? Hasta que se nos dio, ¿cierto? Exacto. Muchísimas gracias por estar presente. Comentarles un poco acerca de nuestro invitado del día de hoy, que va a traernos muchísima experiencia y también conocimientos. Él es especialista en seguridad y salud ocupacional, con ya más de 10 años de experiencia. También tiene experiencia trabajando en investigación, publicación científica. También ha realizado temas de consultoría y también experiencia en lo que es el tema académico en universidades tanto públicas como privadas. Muy bien, Larry, antes de poder comenzar, nos gustaría que nos hables un poco acerca de tu experiencia profesional. Cuéntanos cómo incursionaste en este campo de la salud y la seguridad. Claro, Frank, gracias, ¿no? Todavía recuerdo 2011 cuando estábamos terminando los pininos universitarios y ya estaba la visión clarísima de entrar al mundo organizacional, al mundo minero, ¿no? Mi visión fue directamente entrar en ese rubro. Estuve en Lima un par de años encontrando el camino. Se abrieron las puertas por mucha disciplina. Pude ingresar a una empresa de salud ocupacional, Natlar, en ese momento, y me permitió conocer de primera mano qué es lo que hace el psicólogo, ¿no? Pero uno siempre es curioso, ¿no? Y a veces los puntos se unen hacia adelante. En el 2011 tuve la oportunidad de hacer el internado, mira, y no trabajé o no aprendí con psicólogos. Los que me hicieron mentoría fue un abogado, fue un contador y fue un ingeniero industrial. El mix perfecto para poder entender cómo funciona la seguridad y salud en el trabajo hoy en día, ¿no? Y complementando con psicología se fue dando en el camino, ¿no? Posteriormente ya pude hacer salud y seguridad y salud ocupacional netamente, incluido con procesos de selección, luego formación, entrenamiento interior mina, que es muy importante, y después gestionábamos los riesgos haciendo evaluaciones ocupacionales, ¿no? Con el camino vas encontrando, aprendiendo y desarrollas competencias que ayudan bastante en la labor profesional. Excelente. ¿Sí? Muy bien, nuestro invitado, como ya ven, tiene muchísima experiencia, no solamente en la parte de salud ocupacional, sino también en la parte académica, en investigación y publicación científica. Pero vayamos al punto de la seguridad y salud ocupacional. ¿Podrías comentarnos una anécdota, de pronto algo crítico que hayas podido ver en tu experiencia trabajando en campo, ya sea en minería o en alguno de los sectores? Mira, qué increíble es esto, porque justamente cuando estábamos en Atacocha, estoy hablando del 2013, el mismo ingeniero de seguridad llegó a accidentarse, ¿no? Nos cayó como un baldazo de agua fría porque en ese momento estábamos haciendo el proceso de selección para la contrata. Y justo en la noche anterior, en la madrugada, se había accidentado, fracturado su pierna el ingeniero jefe de seguridad. Eso nos lleva a entender que, wow, no por el rango que puedas tener estás libre de accidentes, ¿no? Nos sirvió bastante para formar y fortalecer los procedimientos, mejorar, porque en ese momento estaba Milpo en ese tiempo, con la compañía Votorantim, era la que gestionaba todo su proceso. Votorantim es una empresa mayor de Brasil en ese momento, y todos sus procedimientos estaban muy rigurosos. Pero justamente yo diría que la causa de ese accidente es el motivo que nos trae acá.
el comportamiento humano. Y eso fue lo que sucedió y fue la causa del accidente, ¿no? Sí, efectivamente, muchos creen que hablar sobre seguridad y salud ocupacional es hablar sobre inspección, normas, implementación de equipos de protección personal, pero desde el lado de la psicología ya el enfoque cambia, ¿no? Estamos hablando no solamente de comportamiento humano en el lugar de trabajo, entonces aquí cabe hacernos algunas preguntas para poder definir un poco y también para que nuestro público entienda, ¿no? De pronto ellos se preguntan, ¿qué es la psicología de la seguridad y salud ocupacional y en qué se diferencia de la seguridad y salud en el trabajo? ¿Nos podrías comentar algo? Claro, mira, la seguridad y salud en el trabajo es una disciplina amplia y muchas veces es multidisciplinaria. No es exclusivamente de ingenieros ni tampoco de médicos. Justamente a partir del 2000, con Javier Trepau, que es uno de los referentes a nivel nacional, empieza a crecer la psicología, el rol del psicólogo en la labor de trabajo y muchas veces en labor de riesgo. La seguridad y salud del trabajo gestiona, ¿no?, los procedimientos, las normas para que se genere una cultura de prevención. Entonces es multidisciplinario. Personal que va ahí generalmente dominado anteriormente por ingenieros industriales veían todo el procedimiento de prevención con EPPs, pero era más que todo, como indicaste hace rato, ¿no?, una seguridad y salud de casco y EPPs, nada más, ¿no? En cambio, la seguridad y salud en el trabajo, bueno, desde la psicología ya estamos hablando de que los procesos engloban la participación del psicólogo, el análisis del comportamiento para ver cómo gestionamos comportamientos para evitar que se den estos accidentes. 8 a 9 de cada 10 accidentes son debido a comportamientos errados. Entonces, el rol del psicólogo es importante ahí. Cuando tenemos la formación en psicología en las aulas, y creo que esto todo estudiante de psicología y profesional hoy en día sabe, los psicólogos son considerados los científicos del comportamiento. Entonces ahí empieza un rol determinante para nosotros decir de qué manera nuestras competencias que vamos desarrollando para entender a la gente sirven para evitar accidentes. Entonces la psicología de seguridad y salud en el trabajo gestiona comportamientos en beneficio y protección del trabajador dentro de la organización y la labor. Excelente. ¿Sí? Entonces, para poder resumir, cuando hablamos sobre salud y seguridad en el trabajo, estamos hablando de un enfoque mucho más amplio, sí, basado en normas, procedimientos, un enfoque más normativo, hasta yo diría temas obligatorios, sí, ¿no?, que regulan. Legales, pero cuando hablamos ya de psicología de la seguridad y salud ocupacional, estamos hablando no solamente del comportamiento humano en el trabajo, las condiciones laborales, sino también la percepción de riesgo, las decisiones que tomamos bajo presión. Entonces, interesante lo que acabas, sí, de mencionar. Entonces, frente a ello, lo que puedo decir es de que la seguridad no falla por un tema de normas, sino que falla en base a las decisiones que tomamos bajo presión. Y en los diferentes niveles, porque justamente cuando hacemos investigación de accidentes, que eso lo saben muy bien los colegas ingenieros de seguridad industrial, hay 3 tipos de análisis en investigación de accidentes, ¿no? Los temas de gestión, porque generalmente falla la gestión a nivel organizativo. Las causas se llaman básicas, en el que tienen que ver causas de trabajo y también causas personales. Y también entran, digamos, ya las causas inmediatas. Muchas veces son actos y condiciones, que es el nivel operativo de análisis más sencillo y que permite entender cómo funcionan los accidentes. Entiendo. Mencionaste puntos importantes, ¿no? En seguridad y salud ocupacional hablamos frecuentemente sobre el tema del error humano. Incluso en investigaciones referentes al tema se habla sobre el error humano y trata de uno de los factores muy importantes, ¿no?, al momento de hablar de accidentes. Pero aquí la pregunta cabe hacerse de que, ¿qué significa realmente el error humano? ¿Es realmente error humano o estamos hablando de otros factores que podrían estar incluidos cuando hablamos de accidentes en el trabajo? Cuando analizamos los accidentes en la causa más primaria, entendemos que hay 2 tipos de actos: actos estándares y los actos subestándares, ¿no? Los actos subestándares se refieren a todos esos comportamientos que no deberían desarrollarse dentro de la labor. Por supuesto que los actos estándares sí. Yo solo tengo un ejemplo bien sencillo, ¿no? A veces cuando estamos muy apurados, no sé si te ha pasado, cuando te quieres poner un pantalón muy rápido, ¿a quién no se le ocurrió alguna vez en su vida en ponerse un pantalón encima del zapato?
¿Es la forma correcta? Sí. No, definitivamente. Suele pasar. Claro, suele pasar, pero generalmente ¿qué sucede? Hay más contratiempos, te demoras. Eso se considera como un acto subestándar. ¿Por qué? Porque no es la forma correcta. Entonces, cuando nosotros hacemos en el trabajo la forma correcta de hacer las cosas, se conoce como acto estándar. Y eso te asegura y muchas veces te va a ayudar o te va a llevar en un entorno en el que haya menos probabilidad de que suceda algo, ¿no? Un accidente. Entiendo, Sí. interesante. En el Perú, los riesgos psicosociales han tomado mayor relevancia en los últimos años. Incluso hay estudios que se realizaron en la PUC, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que hablan sobre una asociación entre riesgos psicosociales y la salud mental en trabajadores peruanos. Entonces, muy importante. Ahora, ¿qué riesgos psicosociales en términos prácticos existen y cómo afecta esto en la seguridad de los trabajadores? Mira, cuando hablamos de riesgos psicosociales tenemos que entender que estos se deben generalmente al tipo de organización del trabajo. Y cuando hablamos de organización viene de cultura. Por eso es que muchas veces las empresas fuertes, yo digo empresas sólidas, buscan generar una cultura de prevención. Porque no solo se trata de prácticas, sino se trata que desde el mismo jefe, el gerente, el directorio estén de acuerdo en formar una cultura de prevención. Esto implica que procedimientos, normas, comportamientos y también estilos de dirección se alineen. Por supuesto que si estas condiciones son adecuadas, se va a generar una cultura de prevención y por supuesto van a disminuir los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales están muy asociados a temas muy comunes como por ejemplo el estilo de dirección del jefe. Hay un lema que dice incluso la gente no se va de su trabajo, la gente se va del jefe. Ese es un cliché muy conocido, pero en realidad pregúntale a mucha gente por qué ha renunciado, se va a decir porque fue por el jefe, ¿no? Luego también se da por la inversión o las condiciones que generan. Hay muchas veces la exigencia de querer dar o querer pedir mucho sin generar condiciones. Entonces, a veces generamos, dice, prodúceme más, pero no te estoy dando mínimamente los requisitos para que puedas generar, ¿no? El clima también es un riesgo psicosocial, ¿sí? El tipo de relación contractual que tiene. Muchas veces, a veces peor en nuestra legislación peruana, está de moda los contratos modales. Muy esporádicos de cada 3 meses, 6 meses. Eso genera inestabilidad y por supuesto que si el profesional, el trabajador está pensando en qué va a suceder después del tercer mes, ya no está concentrado, no está metido en la tarea. Entonces, esos son algunos ejemplos cotidianos de los riesgos psicosociales. Interesante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de riesgos psicosociales, en resumen estamos hablando de la carga laboral, el estrés, Sí. el tema de la falta de control, la baja comunicación, incluso lo que mencionaste sobre el estilo de dirección, ¿no? De dirección, Incluso claro. en estudios sobre clima organizacional hablan de que el 60% de la rotación en una empresa está relacionada con el estilo de dirección del jefe. Entonces, muy importante lo que tú acabas de mencionar. Entonces, en resumen, el estrés no solamente afecta a la salud, sino también afecta en la forma en cómo realizamos el trabajo durante nuestra labor. Y para cerrar ahí, Fran, mira, hasta antes del 2010, seguridad era muy metido a EPPs, era muy metido a I+C, pero no consideraban la evaluación de riesgos psicosociales. A partir de que aparece la norma ISO 45001, que lo conocen muy bien los profesionales de seguridad y salud en el país, es que ya se implementa la necesidad de evaluar riesgos psicosociales. De cada 10 empresas que son inspeccionadas por SUNAFIL, 7 a 8 no la hacen. Hacen más el tema de seguridad física, pero no psicosocial. Entiendo. Sí. Hace un momento mencionaste sobre temas de normas de seguridad, pero también mencionaste de cultura de seguridad. Claro. Entonces, me gustaría que nos puedas comentar qué diferencias hay entre tener normas de seguridad y tener una cultura enfocada en la seguridad. La cultura está más relacionada con un proceso articulado. Valores de la empresa, es decir, los directivos de la empresa tienen que creer en lo que dicen. A veces pueden decir, sí, cultura de seguridad mucho, pero nada de procedimientos, nada real, ¿no? Entonces, la cultura se divide en tres etapas según Shane, ¿no? Los valores, los artefactos que son en sí todos los aspectos verificables que ves en la organización y también los supuestos. El supuesto viene a ser la idea que se hace la persona sobre la empresa. Si yo veo que mis valores son seguridad, veo que los artefactos, que es decir, la inversión que hace la organización en seguridad es buena y que también los procedimientos son buenos, la gente va a decir, ya, mi empresa es buena en seguridad, y esos son los supuestos. Si la gente funciona mejor con supuestos de que la empresa es buena en seguridad, va a trabajar con más confianza. Y por supuesto el riesgo de accidentabilidad va a disminuir. Excelente.
Para poder aclarar un poco este tema de la cultura, según lo que mencionaste, Shane, hablamos de valores y dónde pueden ustedes visualizar el tema de los valores dentro de la, digamos, de la plataforma de la misma empresa que ellos tienen, ¿no? Sus valores bien instaurados. Incluso cuando hablamos de supuestos o artefactos, en este caso artefactos, estamos hablando de aspectos que podemos observar como el estilo de dirección, el estilo de comunicación e incluso también la forma en cómo está ambientada el lugar, la distribución de las oficinas, aspectos que podemos observar y podemos valorar. Y cuando mencionas el tema de los supuestos, vienen a ser ya la esencia más básica, que son las creencias, ¿cierto? Excelente. Muy bien. Entonces, resumiendo, pues la seguridad no se impone, sino se construye conforme a una cultura que se va dando en el propio equipo. Sí, definitivamente. ¿Sí? Perfecto. En tu experiencia, Larry, coméntanos cómo se implementa un programa de psicología aplicada a la salud y seguridad ocupacional. Va a sonar tipo cliché y hasta hate a veces, ¿no? A veces me genera disonancia cuando algunos colegas indican, ¿no?, que están haciendo salud ocupacional cuando van a hacer sus dinámicas, ¿no? No soy muy partidario de ello, incluso cuando dicto cátedra en las universidades indico que está muy bien hacer dinámicas solo para animación, pero no tiene un sentido profundo ni un proceso profundo, ¿no? En realidad, iniciamos haciendo, como todo protocolo de evaluación, con un diagnóstico, ¿no? Es muy importante escuchar a los clientes si eres consultor o si escuchar a las partes interesadas si trabajas en la organización para saber qué área necesitas. Y algo que es importante, el análisis de puestos es determinante para poder hacer un análisis de riesgos y así muy preciso. Si tú identificas cada puesto de trabajo, generas un IPC más enfocado a la realidad. Desde ahí sale todo. El IPC es el instrumento, digamos, norma o canon para poder nosotros indicar cómo empezamos. Si el psicólogo no se alinea a la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles que se dan en todas las empresas, estaríamos haciendo una intervención a ciegas. A partir de ahí te dices, oye, ¿necesitas entrenamiento? ¿Necesitas formación? ¿Necesitas capacitación? ¿O solo necesitas, digamos, motivación, ¿no? Entonces, ¿qué podría decir? Y ahí el psicólogo genera y gestiona herramientas para poder hacer evaluaciones. Perdón que cierre. Incluso hay un instrumento que hoy en día está acreditado por el MINSA que todo psicólogo debería manejarlo, ¿no? El ISTAS 21 del COPSOC, ¿no? Que es, digamos, el instrumento que está ambientado, digamos, validado en el Perú incluso y en otros países más, para poder ejecutar e iniciar una evaluación de riesgos psicosociales, ¿no? Perfecto. Lo que acabas de mencionar también concuerdo, ¿no? Y es por eso que a muchos psicólogos nos critican, ¿no? Sí. Eres psicólogo ocupacional, vas a realizar tus talleres, tus dinámicas. Vienes a animar a la gente. Vienes a animar a la gente. Claro. Entonces, yo creo que la labor del psicólogo tiene un significado mucho más profundo. Más de análisis, ¿no? Y siempre les digo a los alumnos también, tu forma de influencia en el entorno va a ser determinante, que si te ven como alguien animador vas a ser secundario. Tú eres el constructor de todo el procedimiento. Tú entiendes mejor que nadie el comportamiento. Y es algo también que me sucede cuando, por ejemplo, me ha tocado dar consultoría en temas de clima organizacional, pues claro. Dicen, ¿no? Oye, quiero que apliques un trabajo de clima organizacional y ellos creen que ya vamos a realizar dinámicas, juegos de estrés. Entonces, creo que no necesariamente eso, ¿no? Viene a ser, creo que primero un análisis, un diagnóstico real, ¿no? Y en base a ese diagnóstico, en base a los resultados que tú vas obteniendo, los procesas y vas sacando y vas trabajando qué acciones puedes implementar. Y en base a esas acciones ya podrías contemplar dentro de tu programa ese tipo de actividades lúdicas. Y para complementar, Frank, al final lo que le importa a la empresa es cómo hacer que sea sostenible, ¿no? Entonces el psicólogo tiene que brindar herramientas de control. Es decir, ya hiciste tu taller, hiciste tu programa de formación, pero ¿qué instrumento tú le das a tu cliente o a tu jefe, si quieres llamarlo así, para que él continúe con los controles? Porque recuerda que tú siempre no vas a estar. La idea es que la gente se apropie del procedimiento para que ellos generen sus propios controles, ¿no? Hoy en día se habla bastante de seguridad basada en el comportamiento, en autovaloración. Ambos enfoques pueden ser valederos, siempre y cuando que se entienda que la persona tiene que ser reflexiva de lo que está pasando para ver cómo yo gestiono esos riesgos. Y eso se le tiene que dar el psicólogo organizacional, ocupacional, directamente al jefe o a los que toman decisiones para ver yo cómo controlo eso. Ese es el trabajo real, ¿no?, que debemos hacer. Considero que hay un fuerte crecimiento en lo que es el trabajo del psicólogo
enfocado en la seguridad y salud ocupacional. Pero bajo tu experiencia, ¿cómo consideras actualmente la demanda de psicólogos para los profesionales que ya están trabajando actualmente, incluso para estudiantes de últimos años que de pronto están viendo este canal, ¿no? ¿Cómo consideras que está actualmente la demanda de psicólogos en seguridad y salud ocupacional en el Perú? Mira, estamos con 60.000 a 80.000 psicólogos a nivel nacional. De ellos, el 50% son clínicos, ¿no? Lastimosamente, bueno, bien para ellos, tiene un mercado cautivo en el área clínica, ¿no? Entonces, psicólogos ocupacionales de carrera y que se dediquen a ellos de manera seria, no pasamos de 20.000. Es lo real, ¿no? Y eso es que no se dedican a tiempo completo tampoco. Entonces, ¿qué sucede? Con el tiempo ya se está generando, cada vez las empresas están necesitando más un psicólogo que se encargue de gestionar los riesgos. Organizacional sí, pero esto es más especializado. Esto implica cómo yo o el psicólogo te metes en la operación y cambias, ¿no? Entonces, esta tendencia va subiendo. Además, la legislación laboral, a raíz de la SUNAFIL e incluso también de la 29783 que está exigiendo, y más desde la ISO 45001, están pidiendo que se evalúen más riesgos psicosociales. Cada vez yo personalmente en el año estoy recibiendo solicitudes de cotización de servicios de evaluación de riesgos psicosociales. Eso también es un indicador, ¿no? Y el alumno, por supuesto, que está queriendo, está en proceso de formación. Acá hay dos cosas, ¿no? En la U te van a pintar muchísimo de que el mercado laboral va a ser fácil una vez que termines. Puede que sí, puede que no, pero si no hay iniciativa no vas a lograrlo. Entonces necesitas empezar desde ahora. Si estás primero, segundo, tercero o quinto o internado, ¿qué estás haciendo tú para formarte en el área ocupacional, ¿no? Yo recuerdo incluso cuando estábamos en universidad, tú desde segundo año ya estabas con la formación muy profunda organizacional, ¿no? Yo empecé a hacer diplomados inicialmente en salud ocupacional para entender el negocio, porque si no lo entiendes no vas a saber lo que estás haciendo. Entonces desde ahorita, si estás en proceso de formación, te interesa, tienes que meterte a esos temas, pero de manera especializada. Uh-huh. Y claro, interesante lo que tú mencionas, ¿no? Está en crecimiento el tema de la demanda en cuanto a psicólogos ocupacionales, no solamente en sectores como minería, sino también en otros sectores, pero lo que he observado en cuanto a demanda, hay mucho más demanda en el sector privado que en el sector público. No sé qué impresión tienes. Mira, la 29783 indica que la ley es normativa para todos a nivel nacional, pero SUNAFIL inspecciona solo empresas privadas. Entonces, Servir no tiene capacidad fiscalizadora por el tema de empresas públicas o organizaciones públicas. Es un rol de consulta, muchas veces de análisis de instancias, ¿no? En cambio, SUNAFIL sí o sí obliga, gestiona, incluso es parte del normativo y cumplimiento laboral que exige ver eso. Entonces, por eso es que las empresas tienen más demanda de psicólogos ocupacionales y la tendencia va a ser así. Ahora, si con el tiempo desarrollas un currículum interesante, puedes entrar al sector público también, que también es muy competitivo. Las plazas para especialista en seguridad y salud como psicólogo muchas veces ahora están muy bien cotizadas, ¿no? De los 4 para arriba, ¿no? 4.000 para arriba. En empresas privadas el crecimiento no va a ser tan rápido a nivel de salarios, sinceramente. ¿Por qué? Porque existen más rangos. Lo que busca la empresa es tenerte más tiempo. Y si te tiene más tiempo, vas a hacer más línea de carrera. Entonces ayuda porque te vas a formar. Entonces vas a ir subiendo salarialmente también de acuerdo al tiempo, la experiencia que vas a ir desarrollando, ¿no? Claro, interesante. Por ejemplo, en el mundo del headhunting, la búsqueda, la atracción de talento, generalmente nosotros lo que hacemos es buscar perfiles, pero estos perfiles los buscamos en función a la experiencia, al tipo de conocimiento, y los llamamos perfiles junior, ¿no? Los semi-senior y los senior, ¿no? En este caso, a los que nos están siguiendo, muchos de ellos de pronto son estudiantes de últimos ciclos o futuros egresados que no tienen mucha idea de lo que es la psicología de la seguridad y salud ocupacional. Entonces, este podcast nace con esa finalidad de poder informar. Ahora, pero hay también personas que ya con experiencia, así como tú, como yo, que trabaja muchísimos años en la parte privada, en la parte corporativa, en la parte pública, está pensando también en incursionar en el tema de la consultoría, ¿no? Entonces,
También dentro del área de atracción de talento, los rangos salariales también varían, ¿no? Sí. Generalmente un auxiliar en promedio está entre 1.500, 2.000, un asistente entre 2.000, 2.500, y ya en función al tiempo, a un seniority ya va aumentando el rango salarial. Claro. Muy bien. Ahora, ya para poder culminar, ¿qué consejos le darías a esa persona, a ese futuro profesional en psicología que quiere incursionar en el campo de la seguridad y salud ocupacional? Acá es importante, ¿no? Primero, competencia técnica, es decir, si la gente percibe y se da cuenta que estás hablando con conocimiento, te va a creer más. Mucho lo que decías, ¿no? Los consultores, si bien es cierto, pueden acumular años de experiencia, pero también se reconocen porque son especialistas en algo. Entonces, los generalistas ayuda bastante para que entiendas todo el negocio, ¿no? Pero si estás interesado en seguridad y salud, tienes que meterte a lleno. Y cuando ya se demuestra el expertise que vas desarrollando, clientes no te van a faltar. A veces esperamos que todo el camino nos venga, digamos, a favor para empezar a movernos, ¿no? Y en realidad la demanda no te dice eso, ¿no? Las personas que muestran proactividad sobre este punto generalmente y van y se la buscan, son los que van a encontrar resultados, ¿no? Incluso lo conté hace tiempo, ¿no? Si tú ves a dos personas caminando, digamos, con un carro malogrado y a una que está empujando su carro y otra que está esperando a quien le ayudes, ¿a quién vas a ayudar tú? Generalmente nosotros ayudamos a la persona que está luchando por moverse, no a la que está esperando ayuda. Entonces, si estás en ese proceso de interesarte, de meterte al área de seguridad y salud, sugiero que leas cosas puntuales, ¿no? La ley de seguridad y salud, léete los protocolos, reglamentos y directivas de SUNAFIL, fórmate en ello y empieza a gestionar riesgos desde la organización que estás. Porque eso es en todo nivel, ¿eh? Si bien es cierto, minería, industria, pesquería, petróleo son las áreas más cotizadas, pero esto se hace en todos los sectores, en todos sin excepción. Excelente. Entonces, menciona nuestro invitado de que es muy importante el componente técnico, lo cual en el sector empresarial nosotros lo llamamos desarrollar habilidades técnicas. Pero también es importante desarrollar las habilidades blandas, que la llaman las soft skills. Pero también es importante no solamente conocer esto, ¿no? Sino también conocer el manejo de herramientas, como mencionabas, el COPSOC, ¿no? Conocer sobre seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Esa parte es muy importante. Sí. Muy bien, entonces hoy hemos entendido de que la seguridad no solamente es el cumplimiento de normas, es también entender el factor humano, los factores psicosociales que están detrás también, entender la cultura de seguridad y también las decisiones que tomamos bajo presión. Larry, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer episodio de Seguridad y Salud Ocupacional con Saime. Esperamos verte en nuestros siguientes episodios. No sé, ¿tienes algunas palabras para poder finalizar este podcast? No, agradecido contigo. Vamos a generar una comunidad muy fuerte, muy interesada en esta especialidad y se vienen novedades. Gustoso de estar aquí. Vamos a ir aprendiendo y compartiendo, así que continuemos nada más. Muchísimas gracias por la invitación, Fran, y sigamos, ¿no? Nada más. Muy bien, cuídense mucho y nos vemos en nuestro siguiente episodio. Gracias.